gracias por la invitación. Helga, es un gusto estar aquí contigo. Les comento, la COMAR es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Sé muy bien que muchos de ustedes no nos conocen, somos una dependencia que si bien no somos nueva, en los últimos años hemos tenido más presencia en territorio mexicano. Les comento, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Nosotros dependemos de la Secretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos. Nuestra dependencia se encarga de reconocer la condición de refugiado a las personas extranjeras que salen huyendo de su país de origen. Aquí me gustaría hacer mención de una frase muy conocida que dice: todos los migrantes, todos los refugiados son migrantes, pero no todos los migrantes son refugiados. ¿A qué significa esto? Una persona refugiada es una persona que sale huyendo de su país de origen porque su vida, libertad y seguridad corren riesgo. Estas personas se ven obligadas a abandonar su país de origen. En cambio, un migrante decide salir de su país de origen por cuestiones económicas o quizás ambientales. Los refugiados salen huyendo de su país de origen y no hay forma de que regresen a su país. Una vez que llegan a un país extranjero, ellos deciden en dónde solicitar refugio. En el caso mexicano es la COMAR la que recibe estas solicitudes y nosotros analizamos los casos. ¿Qué hacemos? Es un procedimiento administrativo meramente. Este procedimiento administrativo requiere, o más bien tiene diversos pasos. Número 1, el acceso al procedimiento con el área de registro. El área de registro va a recibir a las personas, les va a dar información, les va a decir derechos y obligaciones, que son prácticamente las condiciones de nuestro procedimiento. Si ellos aceptan, entonces inician el procedimiento. Una vez admitidos a trámite, la COMAR emite documentos que digan que son solicitantes de refugio. Emitimos una constancia de trámite que tiene los datos personales de la persona y la fotografía. Esta solicitud la pueden realizar de manera individual o en conjunto es con la familia con la que vienen viajando. En todos estos documentos vamos a describir a toda la familia, ¿no? Todos sus datos personales, nombre completo, nacionalidad y fecha de nacimiento. Con este documento, con la constancia de trámite, acuden al Instituto Nacional de Migración y tramitan la tarjeta de visitante por razones humanitarias. Aquí hay que hacer una aclaración muy importante: la COMAR no emite documentos migratorios. Nuestros documentos no tienen validez para que puedan acceder a un empleo o digan que están de manera regular en México. Nuestros documentos simplemente dicen que han sido admitidos a trámite y están en espera de que la COMAR emita una resolución de su caso. Ahora bien, una vez que son admitidos a trámite y que ya emitimos esta tarjeta de trámite, el siguiente paso son las entrevistas. Van a tener 2 entrevistas muy importantes. Número 1, detección de necesidades. Esta entrevista, como su nombre lo dice, vamos a detectar en qué situación se encuentra la persona. Situación de salud, situación por ejemplo, está estudiando, no está estudiando, está trabajando, en dónde está viviendo, con quién está viviendo. Una vez que nosotros revisamos toda esta información, lo que realizamos, si requiere algún servicio, por ejemplo, que no lo han aceptado en una escuela, que tiene alguna enfermedad y no ha podido tratarse, entonces canalizamos a las autoridades correspondientes que tienen las facultades para poder brindar el servicio. Por ejemplo, hemos notado aquí en Jalisco que muchos niños quieren acceder a la educación, entonces, pero en la escuela que más cerca le queda a su domicilio, no los aceptan. Muchos dicen, ya sea por documentos o bien por el cupo de las escuelas. Entonces, nosotros lo que hacemos, revisamos, primero hacemos un oficio de canalización informando a la escuela la situación del niño o adolescente. Por ejemplo, podemos decir que esa persona no va a contar con ciertos documentos debido a que ha huido de su país de origen y en muchas ocasiones ellos no agarran sus documentos de identidad, simplemente huyen, simplemente salen y cuando llegan a territorio mexicano no tienen un documento de identidad. Nosotros explicamos esa situación y si a pesar de eso no hay forma de que la escuela los acepte, revisamos con la persona qué otras escuelas tienen o están cerca de su comunidad para que puedan acceder a la educación en esas escuelas. Entonces, si bien no hemos tenido muchos casos en este sentido, sí han habido casos en donde
reciben un no tal cual, ¿no? De no aceptarlos para la inscripción. Entonces, nosotros con esta entrevista de detección de necesidades, pues revisamos todas estas necesidades que pudieran tener nuestros solicitantes de refugio. La siguiente entrevista, muy importante también, es la de elegibilidad. Nuestra entrevista de elegibilidad se encarga, pues más bien, solicitamos la información, detalles de por qué salieron de su país de origen. Cuando las personas huyen de su país es porque hay situaciones en su país de origen, en su comunidad o en donde residían, hay alguna situación que pone en riesgo su vida. Entonces tenemos que explicar, más bien ellos tienen que explicarnos estos motivos y nosotros analizamos esos motivos. Una vez que nosotros ya entrevistamos, solicitamos también información a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre ese país de origen. Con estas dos informaciones nosotros emitimos una resolución. Esta resolución puede ser positiva, que quiere decir eso, que reconocemos la condición de refugiado, o bien que se otorga protección complementaria. Pero si de acuerdo a lo que la persona nos dice y de acuerdo a lo que nuestra ley, la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político establece, si ellos no cumplen con los requisitos que esta ley establece, entonces se les emite una respuesta negativa. Cuando la Comar da una respuesta negativa, la persona tiene derecho a interponer recurso de revisión, que es esto, una apelación a esa respuesta negativa. Entonces, no todas las personas que presentan solicitud son reconocidos como refugiados, derivado de este análisis de caso que nosotros realizamos. Ok, Gabriela, bueno, rescatando lo que tú nos estás comentando, bueno, creo que son bastantes temas y bastante información que tú nos compartes. Sin embargo, y sí, efectivamente, bueno, pues por eso decidimos invitarte como parte de Comar. Creo que tenemos alguna interferencia por ahí. Que queríamos entender de qué manera trabaja la Comar, porque tenemos alumnos y familias y también tenemos niños no acompañados que se presentan precisamente a las escuelas o que nos buscan a través de las ONGs en el Programa Binacional de Educación Migrante de la Secretaría de Educación Jalisco y que se encuentran en varias de estas condiciones que tú nos acabas de comentar. Una pregunta que creo yo que es obligada sería, ¿cuáles son las limitantes o cuáles son los límites que ustedes les ponen a estas personas que bien lo acabas de mencionar? No todos los migrantes son refugiados. ¿Cuáles serían las condiciones para que alguien no sea elegible a quedarse ya aquí, que no sea de tránsito, sino que ya esté de manera estable en nuestro país o en suelo jalisciense en este caso? Porque para nosotros sí es importante visibilizar que tenemos varios alumnos cuando nos piden la CURP, cuando que sabemos que el alumno pues no va a tener la CURP y que efectivamente son instancias distintas y que entonces el director se ve como que en el aprieto de decir, pues ¿de dónde saco la CURP? Y bueno, ya hacemos pues todo este andamiaje que tú acabas de comentar, y Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración, la Comar y otros aliados que tenemos para poder lograr que un alumno, para nosotros es importante que esté dentro de la escuela. Entonces, pues esas serían las preguntas que te comparto en este momento, Gaby. Les comento, la Comar, como los documentos que nosotros emitimos, pues no dicen que están de manera regular en México. Sin embargo, acuden al Instituto Nacional de Migración y tramitan la tarjeta de visitante por razones humanitarias. A la par que obtienen este documento, el Instituto Nacional de Migración va a emitir la CURP temporal. La CURP temporal para los refugiados tiene una vigencia de 6 meses. Una vez que pasan estos 6 meses, si el procedimiento continúa activo, se puede renovar. Ok, se puede renovar. Entonces, con estos documentos, con la CURP, ellos ya pueden acceder a los servicios, en este caso a la educación. Sí hemos detectado que muchos refugiados, solicitantes de refugio, quieren acceder a inscribirse a diversas escuelas, y en esos casos nosotros decimos, bueno, la persona o el niño, niña o adolescente ya tiene la CURP, entonces ya tendría el documento que requiere la institución para que pueda ser inscrito.
cuando los niños pueden inscribirse, definitivamente encuentran un choque cultural, ¿no? Podría ser el idioma, podría ser la cultura, podría ser algunas tradiciones, podría ser que no comprenden del todo la cultura mexicana. Entonces, en estos casos, lo que nosotros realizamos es una sensibilización a las escuelas. Hemos realizado sensibilizaciones a lo largo de todo el territorio mexicano, muchas veces nos apoyamos precisamente con las organizaciones de la sociedad civil que nos dicen o que ellos detectan alguna situación en específico. En Ciudad de México, por ejemplo, tenemos en alianza programa Casa Refugiados, que también se encuentra en Tapachula y también nos ayuda con esta sensibilización de escuelas, precisamente para que tanto los docentes como los propios compañeritos sepan que una persona refugiada o solicitante de refugio que no es mexicano, pues está en nuestro país con la intención de ser parte de nuestra población y necesita incluirse en todas las etapas de vida, ¿no? en la población mexicana. Sí, Gaby, al momento, ¿cuántos son los refugiados que ustedes tienen documentados que están en suelo jalisciense, que están ahorita ya habitando aquí en Jalisco, toda vez que, bueno, revisando nosotros las estadísticas del Instituto Nacional de Migración en el 2022 nos indican que llegaron 2.010.105 personas en situación de movilidad, no estamos hablando solamente de refugiados, y nos gustaría tener conocimiento de esa información para saber, bueno, cuáles son las siguientes estrategias que debemos de seguir nosotros también como aliados de los maestros y de los directores que nos buscan todos los días para regularizar y darles acceso a estos alumnos que efectivamente no cuentan quizá con estos documentos, pero que sabemos que ya pasaron por todo este proceso y que por ley de tratados internacionales deben tener acceso a la educación, como bien lo indica los tratados tanto de la ONU como de la Haya. ¿Cuáles serían entonces estas garantías que ellos tienen para hacer posible que estén dentro de la escuela? Ok, en cuanto a números, la Comar aquí en Jalisco desde el año 2013, que fue la primera solicitud de refugio que se recibió, hasta septiembre de este año, se han recibido 4.908 solicitudes de refugio. Las nacionalidades principales es de Venezuela, Honduras, Haití, Colombia, El Salvador y Cuba. Actualmente, hasta septiembre de este año, hemos reconocido a 1.945 personas y todas esas personas tenemos conocimiento de que continúan aquí en Jalisco. Muchas de ellas ya están… Bueno, me voy a detener un momentito aquí, voy a explicar una situación. Una vez que las personas son reconocidas como refugiados, tienen derecho a la reunificación familiar. Este es otro trámite que realiza la Comar y consiste en que la persona refugiada, estando aquí en territorio mexicano, quiere que un familiar que se encuentre en su país de origen o bien en otro país que no sea México, ingrese con el estatuto de refugiado también, porque su familiar también, su vida también corre peligro. Entonces, este procedimiento es un procedimiento administrativo de igual manera, la persona refugiada lo solicita aquí en territorio mexicano, una vez que la Comar lo aprueba, se emiten todos los documentos necesarios para que la persona ingrese a territorio mexicano ya con el reconocimiento también de la condición de refugiado. Entonces, sabemos que todas estas 1.945 personas se encuentran aquí porque muchos de ellos han solicitado la reunificación familiar. Tenemos un número importante aquí en Jalisco, hay muchos casos que aún no han sido resueltos, por lo tanto no podría darles un número en específico, pero sí tenemos muchas solicitudes de reunificación familiar. Por eso les comento que sí tenemos certeza de que estas personas se encuentran aquí porque continúan realizando trámites. Una vez que la persona refugiada es reconocida como refugiada, también tiene derecho a nacionalizarse, obviamente esto cumpliendo igual con la ley de naturalización, y muchos de ellos acuden con nosotros para recibir una carta de recomendación para poder realizar ese procedimiento ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces es muy importante sí tener pues sí, la información de que estas personas, si bien
iniciaron un procedimiento fueron reconocidas, muchos de ellos sí continúan aquí, no solo son personas que quieren irse a otros países, la mayoría de ellos, y si hacemos como un énfasis en que si quieres refugio, puedes tener perfil de refugio, pero debes querer quedarte en territorio mexicano. Y afortunadamente estas personas sí se están quedando. Hay una pregunta. Procedimiento, la ley establece que dura 45 días hábiles y puede ampliarse un periodo igual, es decir, 90 días hábiles. Sin embargo, a raíz de la pandemia, se emitió un acuerdo de suspensión de plazos en marzo del 2022. ¿Qué quiere decir esto? Esta suspensión de plazos significa que todos los casos de la Comar es como si se encontraran congelados. Una vez que se admite la solicitud, no empiezan a correr estos plazos hasta que la Comar esté en posibilidad de reactivarlos. Por la contingencia sanitaria, la Comar emitió algunas medidas para poder continuar con el análisis de los casos y se emite un acuerdo de urgencia y relevancia. Se dice que esos casos debe darse prioridad debido a que podríamos hacer violación de derechos humanos al no emitir una respuesta pronta. Entonces, nosotros damos seguimiento, no todos los casos duran lo mismo, en estos casos nosotros damos prioridad a casos en situación de vulnerabilidad, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas, mujeres embarazadas, damos prioridad a estos casos. Sin embargo, nuestro promedio al concluir un procedimiento viene siendo de 8 a 10 meses, o al menos aquí en Jalisco. En algunas oficinas de la Comar puede ser un poco más, o en algunas mucho más rápido, pero aquí en Jalisco estamos resolviendo entre 8 y 10 meses. Gracias, Gaby, gracias, maestro, por su pregunta. Bueno, cambiamos un poquito la lógica, pero creo que vale la pena ir haciendo estos saltos en el conversatorio. Maestra. Ok, sí, nuestra población, todas las personas extranjeras que se encuentren en territorio mexicano y que su vida corra peligro en su país de origen, pueden solicitar refugio en territorio mexicano. La Comar no tiene presencia en todo territorio mexicano, en donde la Comar no tiene presencia, estamos colaborando con el Instituto Nacional de Migración, ellos reciben la solicitud, nos envían la solicitud a la Comar y nosotros damos seguimiento. Todo el seguimiento del caso se hace a través de migración en las entidades donde no hay presencia de la Comar. Para que nosotros decidamos si se reconoce o no, tenemos una ley, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y un reglamento. En esta ley establece que las personas deben de acreditar que su vida corre peligro allá. ¿Y a qué me refiero? Justo, ¿a qué me refiero? Tenemos 3 supuestos para que se pueda reconocer a una persona: que su vida, libertad y seguridad corran riesgo, por ejemplo, que se encuentre en su país de origen, que haya salido porque hay una violación masiva de derechos humanos o una situación que haga que el orden del país requiera que salgan, por ejemplo, una guerra, por ejemplo, una violación masiva de derechos humanos, por ejemplo, que haya presencia de grupos que no hagan o que impidan que las personas en la comunidad o en el país accedan a los derechos humanos. Cuando la Comar realiza este análisis, nosotros debemos acreditar que hay un temor fundado de persecución o bien que la situación en el país es tan grave que en ningún lugar de su país de origen, pueda vivir, que no pueda tener una vida plena en su país. Entonces, nuestra ley establece que si una persona se encuentra en esta situación, pero cometió delitos graves contra la humanidad, que cometió tortura, que cometió algún delito grave,
no se reconoce a pesar de que se encuentre en esta situación. Ese mismo caso no se puede prestar a que las personas que solicitan esa condición no puedan estar huyendo por tener un historial delictivo de su mismo país. Es decir, ¿cuál es el procedimiento, cuáles son los pasos o la forma en la que la Comar comprueba que sea esa persona y que no tenga de alguna manera un historial ilegal en su país y por eso esté huyendo? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo le hace? Ok, les comento. Si bien la Comar realiza un procedimiento administrativo, también es cierto que es un procedimiento de buena fe. Si la persona me dice, me llamo Juan Pérez, yo voy a creer que se llama Juan Pérez. Bueno, no voy a creer, voy a decir que esta persona me dijo que se llama así. En nuestros documentos, tal cual decimos, de presunta nacionalidad, de presunta fecha de nacimiento, porque no me está presentando un documento de identidad. Sin embargo, sí, lo que sí podemos hacer es solicitar información siempre y cuando la persona nos autorice que solicitemos información al país de donde él dice que es nacional. Por ejemplo, teníamos muchas personas que decían, yo soy hondureño y me llamo de tal forma. Entonces le decíamos, como no tenía ningún documento de identidad, le decíamos, puedes ir a tu consulado, deseas que nosotros solicitemos información a tu consulado para tener certeza de tu nombre, de tu fecha de nacimiento y nacionalidad. Muchos nos decían que sí. Entonces nosotros hacíamos la consulta a su consulado y ya ellos nos remitían un documento diciendo si es nacional o no es nacional mío. Pero eso sí, es muy importante mencionar que una vez que detectamos que esa persona es solicitante de refugio que requiere protección internacional, nosotros no podemos compartir la información con su consulado ni con ninguna otra autoridad, ni siquiera con sus familiares o amigos, porque nuestro procedimiento es confidencial. Toda la información que nosotros recabamos de ellos y de sus casos es confidencial, no lo podemos compartir con nadie. Solo si ellos de manera explícita, es decir, por escrito, nos dicen que sí podemos realizar la consulta a su consulado o a cualquier otra autoridad, es que lo podemos realizar. Sin embargo, en el análisis de nuestros casos, sí realizamos una consulta al Instituto Nacional de Migración. Ellos nos dicen si tienen alertas migratorias o si hay alguna otra situación que ellos ya hayan detectado de esa persona. Con esa información, y también las fiscalías en todo momento nos requieren información cuando hay alguna situación de una persona que la fiscalía haya captado, si nos solicitan información, ya nosotros decimos si es solicitante, no es solicitante o en qué situación se encuentra de su procedimiento. Sí hemos tenido casos, por ejemplo, que la fiscalía nos solicita información y nosotros ya emitimos una respuesta negativa. Por lo tanto, si bien tuvimos un procedimiento, ahora ya se encuentra cerrado. Entonces, esas son como las medidas que tomamos en ese sentido. Gaby, creo que este tema da para muchísimas cuestiones y como lo vuelvo a repetir porque lo vivimos día con día, con todos estos usuarios que atendemos tanto en línea como vía telefónica como vía presencial, que vienen con este tipo de problemáticas efectivamente de identidad y que también los docentes se enfrentan ante estas problemáticas. Creo que estamos aquí como en el versus de lo que escuchamos en la anterior ponencia con Nebraska, que bueno, no pregunta nada, se queda como que en el cajón, sin embargo, observamos sí un poco más de obstáculo para el refugiado que ingresa a México. Pero en este sentido, el Estado mexicano como tal, considero que bueno, observa algunos beneficios de la presencia de los refugiados en nuestro país, toda vez que bueno, ellos bueno envían sus divisas, también tenemos gente que ya tiene competencias profesionales ya adquiridas y que bueno las viene a poner en juego
en nuestro país, hablando sobre todo de educación media, superior, superior y tecnológica, y que efectivamente vienen de estos países y que aparte son bilingües o trilingües, como en el caso de los cubanos, que vienen con esta y de repente nos dicen, pero es que maestra, pero ¿cómo le hago si no me quiero conocer que vengo en esta condición? Entonces, ¿cuál es la política pública que tiene el gobierno mexicano para que exista sería la inserción primero a la escuela, después el tránsito, también la permanencia, la conclusión, y que también veamos a esta población ya laborando en centros de trabajo, porque hemos visto efectivamente familia que primero llega el papá solo y luego ya después nos van y nos preguntan, oiga, ¿cómo le hago para que mi hijo se inscriba a la primaria? Porque ya me lo van a aceptar y ya están recolectando los documentos y luego, oiga, maestra, ya tengo otro de tercero de secundaria y ya me voy a traer el de bachillerato. Entonces, ya no es ya solamente como que este tránsito como de esta como película, sino como ¿cuál sería esa política que se está aplicando para que ellos tengan también esa certidumbre? Y también ya nos caracterizaste de dónde vienen y como quitar estos estigmas que observamos, que el refugiado puede ser un delincuente o puede ser tantas cosas, pero qué beneficios trae a México, y también pues ante cuáles competencias debemos de tener los docentes para atender a estos alumnos, y también el sector de nuestros compañeros de las áreas administrativas, que cuando ya se enfrentan a estos casos nos dicen, pues ¿cómo lo resolvemos? Y entonces ahí qué hace la Comar y cómo también nosotros podemos ayudar a la Comar. Ok. La Comar, desde su creación, ha intentado que todas las personas pues se incluyan en la población mexicana. Mucha de entre sus facultades está crear convenios con las autoridades para crear un mecanismo de no solo de comunicación, sino coordinación. En los últimos años se implementó el Marco Integral Regional para la Población y Soluciones desde el 2019. ¿Qué quiere decir esto? Surgió a raíz de de unos mecanismos internacionales del cual México es parte. Se implementa en territorio mexicano con la Mesa Interinstitucional de Refugio y Protección Complementaria. Estas mesas se dividen en 4 mesas temáticas a nivel federal, que es inclusión educativa, de salud, de documentación e identidad, y me falta uno, educación, salud, inclusión laboral, es la que me estaba faltando. Estas 4 mesas a nivel nacional lo que hacen es sentar a todas las autoridades en su tema para poder coordinar mecanismos y una ruta de atención a las personas refugiadas. Por ejemplo, cuando las personas no tienen documentos de identidad, en estas mesas se habla, por ejemplo, CEP, esta persona no va a tener un documento, ¿qué documento sí le aceptas para que lo puedas inscribir? CEP, la persona va a tener una CURP y va a tener una constancia, van a ser documentos que tú puedes aceptar para su inscripción, así con todas las autoridades, y realizar, sobre todo se planea que se puedan realizar mecanismos en los cuales podamos atender todas las necesidades de esta población y todas las entidades pues estén coordinadas para poder dar una respuesta efectiva y en tiempos para todas estas personas. Esta mesa interinstitucional a nivel nacional, como les comento, tiene 4 mesas temáticas. A nivel estatal, aquí en Jalisco, esta mesa se instaló el año pasado, en julio, y no son 4 mesas temáticas, aquí fueron 6 mesas temáticas, se incluyó la de género y seguridad. Actualmente no hemos podido sesionar estas mesas temáticas. La Comar es la secretaría técnica de estas mesas, pero la coordinadora de las mesas aquí en Jalisco es la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, la CISEM,
y con ellos aún estamos en preparación de estas mesas. Lo que queremos es precisamente que aquí en Jalisco pues podamos sentar a todas las autoridades, no solo sensibilizarlas, sino también poder coordinar una ruta de atención. Lo que sí notamos es que hay muchas autoridades que tienen funciones en su estructura, en sus funciones, todo suena muy bien y dices, si yo mando a la persona o a mi solicitante de refugio, a mi refugiado, lo van a atender súper bien, pero muchos de ellos, como no tienen conocimiento de qué es un refugiado o incluso de la Comar, no hace tan efectiva o la persona no puede acceder tan fácilmente a estos servicios. Perdón, ahí que te interrumpa, Gaby, por ejemplo, ¿cuáles son los avances que han tenido con CEP? Bueno, ¿qué es lo que nos ocupa en estas mesas? ¿Cuáles son los avances que ustedes han notado que se han logrado obtener en este poco tiempo? Pues, por ejemplo, la Comar ya había celebrado un acuerdo de colaboración con la CEP en el 2010, pero a raíz de estas mesas temáticas pudieron sentar a todas las dependencias y hicieron como que se hiciera realmente efectiva esta colaboración. Entonces se les explicó qué documentos iban a tener nuestra población de interés y se estableció que se estarían enviando o canalizando de manera oficial para que en todo momento tengan conocimiento de que la Comar es quien está refiriendo a tal persona. En esta parte, ¿ustedes tienen algún alcance jurídico? Como ahorita nos acabas de decir, se desconoce la caracterización, por llamarla nuevamente, del refugiado. ¿Cómo la Comar cómo visiona o cómo observa que la escuela pueda ser un espacio de refugio seguro para este tipo de poblaciones? Así como los albergues, como las ONGs que son aliados para el gobierno. Es una pregunta que nos hemos planteado desde hace 5 años y que ahorita queremos aprovechar tu presencia, Gaby. Okay. Pues es sumamente necesaria la coordinación y comunicación entre las autoridades. Como ya les comenté, considero que muchas dependencias, muchas comisiones están muy bien estructuradas, muy bien, establecen sus funciones, o sea, tienen unas funciones tan específicas que dices, claro, o sea, teniendo esas funciones puede hacer 1000 cosas, ¿no? Pero al coordinarnos o al intentar canalizar a una persona, no se hace tan efectivo ese servicio. Sí creo que necesitamos como más coordinación, por ejemplo, tan simple como que muchas autoridades, incluso servidores públicos no conocen a la Comar y no saben qué es un refugiado, ¿no? Entonces sí nos hace falta mucha información, sí nos hace falta mucha sensibilización también para que todas estas dependencias puedan brindar un buen servicio a las personas con necesidad de protección internacional. También creo importante que hace falta una homologación en cuanto a rutas de atención. Hay muchas autoridades que en verdad tienen igual como las mejores facultades para realizar, pero no hay una ruta homologada tanto en este estado como en otros estados. Entonces en cada estado cambia la dinámica y muchos de ellos, pues, como les digo, no conocen realmente qué hace la Comar o qué es un refugiado. En ese sentido, bueno, Gaby, creo que sería como que invitaríamos como que a la Comar como que bajara toda esta información, si bien la conocemos en el binacional o en las reuniones que tenemos, considero que bueno, esta parte le haría falta a Comar y a otras instituciones para que baje esta información. Ahorita vamos a pasar a preguntas y respuestas, pero no quisiera dejar, tenemos más preguntas, ya tendremos otro evento, Gaby, pero creo yo que nos haría falta como reflexionar si nos puedes compartir cómo la escuela también considera puede contribuir a que estas políticas migratorias de los refugiados, o cuáles sugerencias nos harías como docentes tendríamos que atender en nuestro país y en nuestro estado, como qué es lo que ya nos dijiste tú que nos falta como esta articulación, hace falta un poco más de difusión por parte de su institución, también quizá por parte de nuestra institución, dar a conocer a la parte administrativa qué
qué es un refugiado y qué es un migrante, y la homologación de esta ruta de atención. Pero bueno, en la escuela, ¿cómo puede contribuir en esto? Ay, sí está fácil. La escuela, pues principalmente es un lugar de desarrollo del niño, ¿no? Las escuelas es en donde el niño puede comunicarse con población local, en donde los papás, los familiares igual tienen contacto con población local. Entonces creo que es de entrada que las autoridades podamos recibir y canalizar a una escuela y que la escuela le proporcione la educación necesaria, es como lo primordial, ¿no? Que la autoridad, las escuelas, sí proporcionen ese derecho o ese servicio. Entre lo que hemos visto también es que en algunas ocasiones es mucho el papeleo que necesitan, o sea, es un trámite, mucho papeleo. Si no lo adquieren, por ejemplo, nuestros solicitantes de refugio y refugiados no van a tener documentos apostillados, y si no los tienen tampoco van a poder obtenerlos porque no se pueden acercar a su consulado, precisamente porque requieren esta protección, o porque incluso podría ser que su propio consulado haya sido el grupo que vulneró sus derechos. Entonces muchas de las escuelas no llegan a comprender que no van a tener un documento apostillado y que no van a poder obtenerlo en ningún momento. O bien ejercer su profesión. Hemos visto mucho médico, mucho ingeniero, que bueno, todos los trabajos son importantes, pero de repente ya no llegan ni a telemarketing. Y es muy lamentable porque sí, bueno, sí nosotros no solicitamos apostilla ni legalización de ningún documento de estas poblaciones, solamente si la empresa se lo requiere y ellos quieren ejercer, por ejemplo, un médico, pues sería necesario. Creo que, bueno, tenemos muchas preguntas, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Solamente me gustaría hacer esta reflexión, que si nosotros no hacemos lo que nos compete, estamos limitando y estamos truncando también la vida escolar y laboral de estas familias, porque no estamos hablando de esto de un alumno, estamos hablando de familias. Cuando hablamos que nos piden, oye, ¿cuál fue la proyección de cuánta gente atendiste? Pues es que no fue el papá o con el alumno, es toda la familia, que inclusive se quedó en otro país. Entonces por eso preguntamos en estas entrevistas que hacemos también a profundidad a estas poblaciones, pues si tiene abuelito, abuelita, quién se quedó allá, cómo están, que les llaman, que ya se sienten contentos, que si ellos no van a poder entrar. Entonces creo que el trabajo que nos compete a nosotros, creo que sería en un primera instancia como quitar estas estigmatizaciones, entender qué significa ser refugiado. Te invito pues a que podamos lograr hacer ese trabajo en conjunto, pero ya no hablo más y paso el micrófono. Son dos preguntas. ¿Nos das un dato de que son 1945 las personas que han aceptado por parte de ustedes para incorporarse en Hola. para ya quedar como refugiadas? Y dices que es de 2013 a 2022. La pregunta es si este dato se ha venido incrementando año con año, si es más o menos recurrente, o cómo se ha movido esa cantidad. Y mi segunda pregunta sería, ¿qué porcentaje o qué proporción de esa población es posible que se incorpore en escuela, o sea, que están en edad escolar? Ok, te comento. ¿Ya está prendido? Okay. Muchas gracias. Te comento, sí, nosotros ponemos como un punto de partida el 2013, porque fue cuando recibimos, por ejemplo, aquí en Jalisco la primera solicitud, pero a nivel nacional recibimos aproximadamente 1,500 solicitudes. A partir de ese año en adelante, el número de solicitudes aumentó drásticamente.
2024 se duplicó. Para el 2017 tuvimos aproximadamente 70,000 solicitudes, 70,500 aproximadamente en 2017. Para 2018 recibimos, por aquí tengo el dato, espérenme. Tenía los datos, aquí está, mira. 2019 recibimos 70,320 solicitudes. Una vez que al siguiente año fue la pandemia, bajó a 40,925, pero en 2021, que las medidas contra el COVID se reducen, recibimos 129,907 solicitudes. O sea, para el año 2022 cerramos con 118,222 y al término de septiembre de este año ya llevamos 112,960 solicitudes. Todas estas solicitudes a nivel nacional pues las atienden los pocos funcionarios que tiene la Comar, pero este número de solicitudes, una vez que presentan la solicitud, pues no es como que se vayan reduciendo, no es un acumulativo. Todos estos años francamente la Comar sí tiene un rezago importante de atención a estas personas, pero ya se me olvidó cuál era tu otra pregunta. ¿Qué proporción o qué porcentaje de esta población son niños que pueden Ok. Sí tenemos un número importante de niños, niñas y adolescentes. La mayoría, francamente, sí están en una edad productiva, entre 20 y 35 años, la mayoría, pero sí tenemos muchos niños. En estos momentos no tengo el dato específico de niños a nivel nacional, pero aquí en Jalisco sí tenemos aproximadamente un 30% de nuestras solicitudes son niños, niñas y adolescentes. También tenemos conocimiento de que todos estos niños desean, pues sí requieren de servicios educativos. Muchos de ellos, y también por eso la Comar realizó un convenio de colaboración con la SEP, para que si bien el niño o el adolescente no tiene documentos que acrediten los estudios, sí puede realizar un examen de acreditación de conocimientos y con eso se revalidan sus estudios. También si presentan algunos documentos, aunque sea en copia simple de un certificado de educación, si la SEP los acepta para poder hacer la revalidación de esos estudios. Una pregunta más y desafortunadamente se nos está terminando el tiempo. Vamos a hacer un solo evento para Comar. Sí, mira, una pregunta implícita. Ahorita el tema de los refugiados, o sea, que hacen las solicitudes, ¿la hacen desde su país de origen o ya cuando llegaron? Te voy a decir por qué. Ahorita hay un problema muy fuerte y todos lo sabemos acerca de los inmigrantes y se está generando un caos. O sea, entonces me queda claro por los datos que acabas de comentar, efectivamente pues hay un retraso. Pues imagínate 10 meses para resolver de 8 a 10 meses para resolver un trámite, sí creo que es muy complicado. También entiendo que pues obviamente las personas que han ingresado al país pues rebasa por mucho las posibilidades de poder atender todas esas solicitudes. Entonces la pregunta es, si vienen las personas, ya se salieron de su país porque vienen huyendo de su país por diferentes causas, llegan al país de México y hacen su solicitud o lo hacen desde allá. Esa es la primera pregunta. La segunda, es un comentario y sugerencia. Hay un programa, o existía un programa en la Secretaría donde ponían a maestros, donde llegaban las comunidades de los jornaleros que venían de otros estados a trabajar en las pizcas, por decir algo, en los cherries, etcétera. Entonces les asignaban ciertos maestros para ir a dar ese tipo de las clases porque ellos se movían de diferentes estados, entonces los maestros los seguían, por decir algo. Ese programa bastante bueno porque de alguna manera entendían cuál era la problemática o las características de esos niños que hacían todo ese tipo de movimiento. Creo que podría ser un bastante bueno que a ciertos docentes o ciertos maestros los asignaran por características culturales que tienen para esos niños. Por ejemplo, me imagino que juntan los de Venezuela, los de Cuba,
los de etcétera, y efectivamente pues son diversidades culturales que son parecidas porque son países latinoamericanos, pero son diferentes. Entonces ese choque cultural de por sí ya vienen huyendo de una situación complicada, entonces es difícil para nosotros los maestros recibir a un alumno que viene con esas características. Pues sí, es un poquito pesado para nosotros porque tendríamos que adecuar una serie de situaciones académicas para tratar de integrar a ese alumno. Diferente sería a que entonces asignaran como los maestros que son jornaleros, que siguen a la parte jornalera, que creo que sería un resultado mucho más favorable, perdón. Pero la primera pregunta sería sobre este tema, ¿no? Okay. Un requisito indispensable para que una persona extranjera pueda solicitar refugio es que esté en territorio mexicano. Si no está en territorio mexicano, no podría solicitar este derecho. Actualmente hemos recibido muchos correos de personas fuera de territorio mexicano, pero nuestra información es deben de estar en territorio mexicano, es un requisito indispensable. Tiene que acudir ya sea a la Comar o al Instituto Nacional de Migración para poder ejercer este derecho. Y sobre lo que comentas de los maestros, creo que es una práctica muy buena, y por ejemplo en cuanto a las personas en movilidad y refugio, tengo conocimiento que en el albergue FM4 Paso Libre se encuentra un profesor comunitario asignado por CONAFE. Entonces este profesor pues acude al albergue y le da clases a los niños que se encuentran ahí. Se me hizo, la verdad, una muy buena dinámica, muy buena práctica que están implementando en el albergue junto con CONAFE. Tuvimos un acercamiento precisamente con CONAFE y nos comentaba que podríamos replicar lo mismo. Sin embargo, la Comar no tiene espacio suficiente para poder hacerlo. Lo que también igual preferimos es que el niño o niña adolescente pues pueda acudir a la escuela, ¿no? Que ese es un primer plano para que pueda pues tener contacto con demás niños. A ver. Maestros, maestras, creo que nos abrió ampliamente este panorama la licenciada Gabriela, que le volvemos a extender la invitación, y también, bueno, como a manera de comercial, está el programa binacional, que antes nada más atendíamos a los binacionales, pero como ya se habrán dado cuenta, tenemos 5 años trabajando también tema de refugiados, personas en tránsito, personas en distintos contextos de movilidad que hemos podido ir caracterizando. Pueden acudir a PROVEM, los podemos apoyar. Efectivamente hemos realizado varias iniciativas independientemente de foros o coloquios que hemos realizado, materiales didácticos. También hemos pensado como en una iniciativa, como usted lo menciona, como unir venezolanos con colombianos, etcétera, como para que no sientan esta parte tan dramática de la vida. Sin embargo, bueno, también tenemos estos avisos de privacidad que también nos ponen este tipo de limitantes. Sin embargo, seguimos confiando que tenemos excelentes maestros, tenemos una buena estructura académica que si nosotros trabajamos, como dijo Gabriela, de manera en conjunto, podremos lograr incorporarlos, así como lo están haciendo otros países que lo están viviendo en Europa, en Norteamérica. Tenemos nosotros ya que estarnos visibilizando a nosotros mismos como esos maestros que tienen esas competencias para poder atender a estas poblaciones. Entonces, pues le damos un aplauso a la licenciada Gabriela y por favor tenemos un presente para la licenciada Gabriela y que la comprometemos a que nos vuelva a acompañar en otro evento. Licenciada Gabriela. Pues a nombre de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco le entregamos un diploma por su participación, así como también un presente por parte de PROVEM Jalisco y todo nuestro reconocimiento para la Comar, Delegación Jalisco, por todo lo que han hecho por los refugiados y lo que haremos en conjunto. Pues un aplauso para la licenciada Gabriela. Muchísimas gracias.